Este ejemplo de capilaridad plantea lo siguiente. Introducimos un tubo de 0.1 milímetros de radio en agua y ésta asciende 13 centímetros por el capilar, mostrando un menisco cóncavo que forma un ángulo de 30 grados con la pared del tubo. Tenemos que determinar cuál es el valor de la tensión superficial del agua considerando la densidad de esta y la aceleración de la gravedad. Entonces introducimos un tubo capilar y el agua asciende a través de él una altura de 13 centímetros y forma un menisco, la superficie del líquido dentro del tubo, un menisco con un ángulo con respecto a la pared de 30 grados. Tenemos que considerar el valor, tenemos que calcular el valor de la tensión. Ahora, es importante recordar que el fenómeno de la capilaridad es un fenómeno en el cual se presentan fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión entre las moléculas. En el caso de la fuerza de cohesión, se presenta en las moléculas de una misma sustancia, en el caso de las moléculas del agua. Y cuando se genera la fuerza de adhesión entre moléculas de distintas sustancias, cuando esta fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, entonces se genera el fenómeno de la capilaridad, donde el líquido comienza a ascender a través de un tubo. Bien, una vez explicado este punto, vamos a identificar cuáles son nuestros datos: el radio del tubo, la altura que asciende, el líquido dentro del tubo capilar, el ángulo que forma el menisco o la curvatura con respecto a la pared del tubo, la densidad del agua, la aceleración de la gravedad. La fórmula que vamos a utilizar es esta que pueden observar para calcular la altura a la cual asciende un líquido dentro de un tubo capilar. Pero en este caso, como me están pidiendo que determine la tensión superficial, vamos a despejar de esta fórmula el valor de la tensión, quedando de la siguiente forma en nuestra fórmula despejada. Lo primero que haremos será convertir el valor del radio que se nos proporciona en milímetros, lo convertiremos a metros, utilizando el factor de conversión de metros a milímetros y haciendo la operación correspondiente. Es decir, vamos a multiplicar 0.1 milímetros por 1 entre 1000 y me dará 1 por 10 a la menos 4 metros, siendo este el valor del radio en metros. Enseguida vamos a convertir el valor de la altura que se me proporciona en centímetros, lo convertiré a metros utilizando la equivalencia de metros a centímetros y haciendo la siguiente operación: multiplicamos 13 por 1, lo dividimos entre 100 y obtendré 0.13 metros, que es la altura a la cual sube el líquido dentro del tubo capilar en metros. Lo siguiente será sustituir en la fórmula el valor del radio, el valor de la densidad del agua, la aceleración de la gravedad, la altura a la cual subió el líquido, entre 2 veces el coseno del ángulo que forma el menisco o la curvatura de la superficie del líquido con respecto a la pared. Al hacer esta operación, obtenemos que el valor de la tensión superficial en el agua es de 0.07362 newtons sobre metro, y de esta forma respondemos la pregunta que se hizo en este ejemplo.